Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Los saluda su amigo Eliad Huerta Cijas. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera entrevista del año 2021 de Foro Jurídico por esta nueva modalidad digital. Poco a poco se van conectando ya nuestros amigos, nuestros colegas que gentilmente cada jueves se van conectando. Y bueno, pues hoy tenemos, iniciando este año, un programa muy interesante, muy, pues muy en boga, muy de moda con este tema de la paridad y las elecciones. Y para ello, pues le hemos pedido que nos acompañe y nos platique sobre este tema a una de las personas que sin duda tienen más experiencia en estos temas de igualdad de género, de paridad de género, de, de combate a la violencia contra las mujeres, contra la discriminación de las mujeres, el análisis de los feminicidios, en fin, una hiperespecialista en estos temas como es nuestra querida amiga y colega, la doctora Patricia Olamendi Torres. Gracias, Pati, por acompañarnos. Buenas noches. Eh, Sé que no es fácil empezando las primeras fechas del año que recién inicia, pero mucho te agradezco que nos acompañes esta noche. Muchas gracias, Elías. Un placer, en verdad, estar nuevamente contigo en esta modalidad. Y bueno, pues creo que es la manera de mantenernos vigentes también, trabajando. Y pues aunque ya empezamos el año, lo empezamos muy movido, la verdad, en estos temas, con muchísimo trabajo. Claro, pues tenemos, son temas que tienen que ver y los que esperamos ir analizando y comentando en los primeros programas, desde luego de la mano con el principal problema que tenemos hoy en día en el país y en el mundo, que es la pandemia, el COVID-19. Pero bueno, tenemos ahora nosotros en México el inicio de un importante fenómeno como es la próxima elección federal que será este año, en el que se van a designar es la elección más grande de la historia de México. Tenemos la elección de 15 gobernadores, de 500 diputados federales, 300 de representación de mayoría relativa, 200 de representación proporcional, de 1063 congresistas locales y de 1923 alcaldías. De tal manera que es un tema que será recurrente. Y empezamos con este primer tema de lujo, polémico, importante, como este tema de la paridad en las elecciones. Pues antes de pedirle a nuestra invitada que, que inicie con alguna reflexión introductoria a este gran tema que es el de la paridad, cuál es la diferencia, porque a veces se toma como un sinónimo de equidad o de igualdad de género. Pues hay una diferencia muy importante jurídica y democrática sutil. Yo quisiera recordar, aunque ya todos saben quién es Patricio Olamendi, pero Patricio Olamendi es doctor en Derecho y es sin lugar a dudas una de las especialistas más reconocidas en estos temas, no solamente en México, sino en América Latina. Patti es integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es también coordinadora del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de la Organización de los Estados Americanos. Y bueno, tiene mucho trabajo en ONU Mujeres, es consultor internacional de ONU Mujeres, ha hecho, por ejemplo, elaborar el protocolo para ONU Mujeres, para la investigación de feminicidios, que se ha propuesto como guía de investigación para toda América Latina. Ha publicado varios libros desde ONU Mujeres, Delitos contra las Mujeres, Mujeres, Familia y Ciudadanía, por decir algunas, y es autora del protocolo para la investigación del delito de violación, aprobado y publicado prácticamente en toda la República. Actualmente es directora del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos y es fundadora de la red
de, de organismos de la sociedad civil, así denominado, nosotras tenemos otros datos. Pues es nada más para dejarle algunas de las grandes preocupaciones que tiene nuestra entrevistada de hoy. Ya van más de 70 personas que se nos están sumando, les agradezco su participación, les doy las buenas noches, les deseo, que es con lo que debí de haber iniciado, un feliz y próspero año 2021 a todos nuestros, pues quienes están conectando, nuestros amigos, a nuestros compañeros de la Asociación de Doctores en Derecho. Tomemos como una experiencia este difícil y complejo año del 2020 que nos trajo cosas muy difíciles y todavía nos está dando cosas muy difíciles. Pero bueno, este es un año que esperamos con esperanza, con mucha salud y sobre todo con mucho entusiasmo. Y en este programa sí lo queremos expresar. Bueno, pues en el marco de esta de este gran proceso electoral, el más grande que va a haber en el Estado mexicano en su época moderna, en toda su historia, pues traemos un tema muy polémico, muy de justicia, muy de equidad, que es el de la paridad en estas elecciones. Y ya ha habido ahí ya algunas inconformidades ante estas manifestaciones que han tenido nuestras autoridades electorales y que no deja de ser más que un derecho que está ya plasmado en la Constitución. Entonces yo quería que nos comentes un poco qué significa la paridad, cómo queda establecido en la Constitución y a partir de tu reflexión, de tu explicación, pues irás marcando cuál es la diferencia contra la equidad de género, que estamos tan acostumbrados a que estas luchas ya hace algunos años, pues se habla de lograr la equidad de género. Adelante, Pati, bienvenida y muchas gracias otra vez. Gracias, Elías. Un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan y con especial aprecio pues a los integrantes, las y los integrantes de la Asociación de Doctores en Derecho, en la cual formamos parte, y con la esperanza de que este año pues nos traiga la posibilidad de volvernos a encontrar en nuestras maravillosas reuniones de grupo. ¿Qué es la paridad? La paridad es una medida que busca asegurar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones en la misma cantidad que los hombres. Es paridad, igualdad, equivalencia. Es decir, si hay dos cargos en disputa, uno tiene que ser para una mujer y otro para un hombre. Yo diría que la paridad, y me gustaría empezar un poco explicando esto, porque luego los lenguajes que se utilizan a veces no se comprenden totalmente. La meta es lograr la igualdad sustantiva, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres que impida todo trato diferenciado. Pero para lograr la igualdad sustantiva, tenemos que construir la igualdad en la ley, como lo hemos venido construyendo a lo largo de estos años, que se le denomina la igualdad formal, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, y eso nos lleva a la igualdad sustantiva. La equidad es el vehículo para lograrlo, ¿sí? La meta es la igualdad sustantiva. En Francia, las francesas, a finales de los 90, tomaron una decisión y tenía que ver con la precaria presencia de mujeres en el Parlamento. Y crearon la parité, que es la paridad. La paridad como la equivalencia en igual número de representantes de hombres y mujeres en el Parlamento. En el caso mexicano, por recomendación de CEPAL y de organismos internacionales, México logró una reforma muy importante en el 2014
al artículo 41 constitucional. La reforma establecía que deberá de existir igualdad de representación, es decir, paridad en el Congreso federal y locales. Fue nuestra primera reforma. Esa reforma nos llevará, como todos ustedes recuerdan, pues a tener que promover igual número de candidaturas, pero también a tener listas plurinominales entrelazadas. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, de tal suerte que el resultado fuera prácticamente del 50% de representación. No se logró inmediatamente, pero en este momento, si nosotros revisamos los congresos del país y el Congreso Federal, prácticamente estamos 49-50. Es decir, estamos prácticamente a la mitad. Y hay congresos locales que incluso las mujeres están por arriba de la presencia de los hombres. Esto se conoce como medidas positivas o acción afirmativa, que buscan lograr un resultado de manera rápida y contundente. ¿De dónde viene esta necesidad? En el 2019 se amplía esta reforma. A ver, Pati, déjame hacerte una pregunta. Claro. Entonces, podríamos considerar que en el ámbito legislativo, como tú ya bien lo estás diciendo, históricamente es donde empieza el fenómeno internacional de la paridad en Francia, país pionero del sufragio universal. Así es. Bueno, pues hemos avanzado, no obstante la resistencia de ser un país machista, de cuando menos en el Congreso Federal y en los congresos locales, pues ya mal que bien tenemos esta paridad de género que le ha dado también, creo yo, una importante conformación porque se han podido generar estas subsecuentes reformas como la que tú vas a comentar ahora. Así es, exactamente. Entonces tenemos estas reformas que nos llevan a un congreso y a congresos locales. Pero en el 2019, es decir, recientemente, en el periodo del 2014 al 2019, y aquí es muy importante dejarlo claro, las mujeres dimos diferentes batallas. Encabezamos incluso un movimiento muy importante por lograr la paridad en la representación de mujeres en los cabildos y presidencias municipales. Hasta 2014, la presencia de mujeres en los cabildos en México no era superior al 5%. O sea, estamos hablando que el 95% de los ayuntamientos en México no tenían participación femenina. Fuimos a encabezar un movimiento que inclusive nos llevó a la Suprema Corte. Lo hicimos también a través de una amicus curiae, pero antes lo hicimos a través de una demanda presentada por las mujeres zacatecanas porque no participaban en las candidaturas a la presidencia. Esto nos llevó a ganar en la Corte y en el Tribunal Electoral las famosas sentencias 5, 6, 7, que aseguraban que las mujeres pudieran participar en igualdad de condiciones también en los ayuntamientos. Esto es bien importante, porque había ayuntamientos que todo eran hombres, no había mujeres. Y eso permitió que el número de regidoras creciera tremendamente en el país, síndicas y presidentas municipales. Pasamos en menos de 4 años casi al 27%, del 5 al 27%. Es una cifra récord. Pero en el 2019 logramos un cambio muy importante, lo que denominamos la paridad total. Hubo reformas a toda la Constitución en donde se aseguró que la paridad no solamente es en cargos de elección, también es en cargos de representación en toda la administración pública, federal, estatal y municipal.
Es en realidad, Elías, una verdadera reforma en materia de igualdad en México. ¿Qué se están generando a través de reformas legales? Se están abriendo todos los cargos públicos donde tienen que competir en igualdad de condiciones mujeres y hombres. Y en algunos casos, por la representación tan pequeña de mujeres, tiene que haber concursos solo para mujeres. Y esto está obligando a cambiar las leyes orgánicas de la administración pública, las leyes orgánicas también de los poderes, ¿verdad? Ya el legislativo lo había hecho, pero el ejecutivo y el judicial no, por lo tanto también están modificándose. Y la paridad total incluyó también reformas fundamentales al artículo 2, por ejemplo, para asegurar la presencia de mujeres en ayuntamientos de población indígena, donde teníamos un rezago muchísimo más elevado del que se tiene en los otros ayuntamientos. Por los usos y las costumbres. Por los malos usos y las malas costumbres, que tenían un argumento, y hay que decirlo, un argumento bastante precario. Tú sabes que el tequio es el trabajo voluntario que desarrollan en las comunidades indígenas, y los hombres decían no, porque las mujeres no hacen el trabajo. Bueno, pues en lo que ellos le hacían al cuento del trabajo, las mujeres hacían todo el resto de los trabajos. Pero esta reforma al artículo 2 es muy importante. Y una reforma al cual yo me quiero referir porque es como cuando tienes en mira un sueño y de momento ese sueño se te hace realidad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el 48, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el 66, dijo claramente que todas las personas, todos los ciudadanos, tenían derecho en igualdad de condiciones a ser electos para todos los cargos. El artículo 35 constitucional se reformó y quedó que toda la ciudadanía tiene derecho no solamente a votar, sino a ser electo en los cargos. Ese fue el artículo de debate con el Senado y el Partido Acción Nacional, por el cual recientemente ganamos la paridad en gubernaturas. Ese tema es muy interesante porque ¿cuántas gobernaturas van a ser? 15, ¿no? ¿Cuántas Son tenemos 15 hoy de 32? Nada más tenemos 2 gobernadoras, ¿no? una que ya sale. Y la de la Ciudad de México. Solo quedaría la jefa de gobierno en la Ciudad de México y la gobernadora de Sonora sale en esta elección. Y era muy interesante porque nosotros hicimos un recuento de lo que había pasado, pero decíamos, el debate con el Senado sobre todo fue muy interesante, con esta Junta de Coordinación Política del Senado y con el Partido Acción Nacional, porque ellos decían, es que nosotros no acordamos las gubernaturas, son cargos unipersonales y por lo tanto, pues es como decir si vamos a tener una presidenta mujer, pues sí, vamos a llegar a tener una presidenta mujer, por supuesto. Lo importante de la paridad es que tenemos que acostumbrarnos a que los derechos sí son de todos y de todas. Y esta discusión sobre si teníamos derecho o no a competir en las gubernaturas, pues fue una discusión verdaderamente absurda, tan absurda como yo les recomiendo a los estudiosos y estudiosas de los temas, pues que vean el debate en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. O sea, imagínate todo lo que tuvimos que pasar desde el 48 para que finalmente se dijera, sí, las mujeres también pueden ser gobernadoras. Es un cargo por el que pueden competir. Pero para asegurarlo, el INE hizo una propuesta de lineamientos y dijo, vienen 15 espacios. Y viene esta medida positiva. Si vienen 15 espacios, por lo menos tenemos que reservar 7 para mujeres. Es decir, los partidos políticos tienen que designar 7 candidatas mujeres de 15, ¿no? O sea, para que se plasme Para que el empiece mandato constitucional de la paridad en para todo. que, exactamente. Ya es universal ese principio. Ese ¿no? derecho universal que no lo habíamos visto en la práctica. Y esto es muy interesante porque el INE a través de estos lineamientos realmente está ejerciendo
una facultad muy importante que debería de ejercerlo toda la administración pública, la progresividad de los derechos humanos. No vamos a tener 15 gobernadoras, pero podemos tener 7 de 32. Es decir, tenemos que meter una medida para Apenas sería un lograr. 20%, ¿no? Exactamente, En pero el caso de que así fuera, ¿no? en caso de que ganen, porque lo que le estuvimos pidiendo nosotros es que dejaran competir a las mujeres. Es increíble, ¿no? O Claro. sea, parece que cuando hablamos esto en términos llanos, se entiende esta situación tan seria, porque lo que le estábamos pidiendo es dar la oportunidad a las mujeres de competir en igualdad de condiciones. Solo le estamos pidiendo eso. ¿En qué está? Oye, pero déjame hacer una observación. Este debate al que tú estás refiriendo pues es apenas en el año que recién terminó, hace un par de meses, ¿no? Pero No, bueno, es pasado. bueno, Perdón, en este mes, que empezamos desde el mes pasado y este mes pues finalmente lo sí, ganamos. pero fíjate lo paradójico de esto es que después del éxito, y yo estaba en un evento en Roma en el 2015 cuando se da, entra en vigor esta gran reforma de la paridad legislativa, estaba en un evento en el Vaticano de jueces latinoamericanos donde había 70% de jueces mujeres y cuando yo doy esta noticia, bueno, eran júbilo casi de lo que estaba pasando en México. Y ahora en la reforma de 19 que se universaliza la paridad, como tú dices, todos los partidos votaron de manera unánime a favor y por otro lado, casi el 52% del padrón electoral de este país es de mujeres. Entonces, bueno, pues ¿por qué se asustan ahora algún partido político y la cúpula de algunas áreas del Senado? Porque se les está pidiendo por parte del INE que postulen igual número de candidatas a gobernadoras. Dice, no, porque no tienen experiencia. Pues ¿cuándo van a tener experiencia si no las dejan llegar como Es como candidatas? cuando te piden en un trabajo que está saliendo de la escuela que cuente con 5 años de experiencia, pues no hay manera, o sea, acabo de Claro, salir, ¿no? En la escuela. claro. Bueno, era nada más una observación. No, y aquí lo que le estás pidiendo es que den la oportunidad de mujeres en participar. Pero fue muy interesante y muy grave el debate. Y fue muy interesante porque por un lado estábamos discutiendo sobre un derecho universal, ¿no? Claro, Que habíamos ganado convencionalmente hace muchísimos años las mujeres. Y por otro lado estábamos peleando tras los intereses de grupo, porque la neta, como dicen los chavos, ya se habían dividido las gubernaturas en el Senado a varios senadores y pues las mujeres no cabían, no sabían cómo meterlas. Entonces, fue un debate que ganamos hicimos un trabajo de algo que hoy se le denomina litigio estratégico. Nosotras construimos un amicus muy sólido y fue suscrito por 600 organizaciones de mujeres. O sea, fue un trabajo muy serio el que presentamos y presentamos nuestros alegatos ante todos y cada una de los magistrados. o sea, lo presentaron en el Tribunal Federal, Así, Tribunal el Electoral del Electoral del Poder Poder Judicial Judicial. de la Federación. Y fue muy, muy bien recibido, por supuesto, en apoyo a los lineamientos del INE, porque lo que habían impugnado son los lineamientos. Fue un debate difícil porque, por un lado, el tribunal no le reconoció autoridad al INE, es como esquizofrenia, ¿no? O sea, la única autoridad electoral en este país es el INE. O sea, estamos de Claro, acuerdo, no hay otro. No le reconoció facultades al Senado, decíamos, bueno, pero tuvimos que pasar más de 30 años para que los congresos ya no tuvieran posibilidad de participar en estas cosas. Logramos esto. Pero al final de cuentas tuvieron que reconocer nuestro derecho a participar en igualdad de circunstancias. Y el INE tiene ya que recibir las listas de los partidos en donde deben de postular 7 de 15 gubernaturas para mujeres. Es un cambio muy positivo, muy importante en la vida del país,
porque estamos avanzando a algo muy importante y es el derecho que tenemos las mujeres de participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones del país. Y esta es una presencia significativa. La paridad entonces viene a lograr prácticamente la igualdad sustantiva. Y eso esperemos que influya en el sector privado, porque tú bien sabes, en México hay una gran diferencia entre el grupo de mujeres que trabajan, que regularmente lo hacen en los niveles bajos de la administración pública y en los niveles bajos de las empresas, y los CEOs, quienes coordinan, dirigen y demás las empresas que no son mujeres. Entonces, si eso lo logramos, y pues seguramente irá cambiando nuestra presencia en los poderes judiciales, por supuesto. Es increíble la cantidad de mujeres abogadas que trabajan en el Poder Judicial, pero no todavía logran un cargo importante. Sí, en los niveles secundarios es donde vemos a exactamente, donde está el grueso. Igual en la administración pública estaban abajo, muy abajo. Entonces, la idea es que las mujeres vayan ocupando cada día un mayor puesto de decisión. ¿Por qué? Porque son buenas, porque se lo merecen. No, simplemente porque eres ser humano y estás exigiendo la igualdad que mereces tener como ser humano. Ese es un cambio cualitativo. La otra es, las reformas también trajeron reformas a la ley de partidos políticos. Y fíjate qué interesante. Por eso es tan dramático cuando los partidos impugnan. La reforma en materia de partidos políticos lo que convierte y obliga a los partidos políticos a que sean los principales responsables de la aplicación de paridad, pero también a que tengan políticas hacia afuera en sus gobiernos en materia de igualdad y hacia dentro de sus partidos mecanismos para denuncia y mecanismos de supervisión de la paridad. Es decir, le dejas al partido político la responsabilidad pues que deben de tener en el país. Es decir, si vas a encabezar un gobierno, pues tienes que tener este comportamiento. Y si vas a lanzar candidaturas, en tus criterios de candidaturas tienen que estar estos lineamientos de paridad. Y en el 2020, en abril de 2020, pues se logra otra impresionante reforma a diversas leyes en el país para crear lo que se denomina la violencia política en razón de género. Y esa reforma trae como consecuencia la creación del tipo penal de violencia política en razón de género. Es decir, queremos que las mujeres que van a competir en estos procesos electorales puedan tener un piso parejo, pero también esté libre de violencia. Hasta ahorita no ha sido así la participación y por lo tanto esta reforma se hace necesaria. Y hoy en día tenemos un tipo penal en la ley de delitos electorales que se llama violencia política en razón de género. Un cambio también muy significativo que modifica totalmente, pero fíjate qué interesante. No será precisamente ante el Ministerio Público donde se den estas denuncias, sino será a través de los organismos electorales para asegurar que existan inmediatamente medidas de protección, asegurar sus derechos políticos e incluso también poder tomar medidas para el candidato o la persona que está encabezando esa agresión política. Y ahí vienen otros nuevos lineamientos del INE que trae estas medidas contra la violencia política y las organizaciones de mujeres encabezadas por nosotras tenemos otros datos y las constituyentes feministas, pues metimos un poquito de cuchara al asunto y entonces logramos lo que se llama hoy en día 3 de 3. A ver, eso nos interesa mucho. Ese 3 de 3 también fue un
un tema de lineamiento aprobado por el INE, ¿no? Para el Así tema es. de los candidatos a los cargos de elección popular y que tiene que ver con todo esto que estás comentando. Sí, y que tiene que ver con ese piso parejo. Entonces, hay que decirlo, hoy en día el delito de violencia política en razón de género, puedes a través inmediatamente de la intervención de los organismos electorales tener una respuesta. Y la violencia política puede incluir desde impedirte tomar un cargo, desde obligarte o quererte obligar a renunciar a un cargo público, negarte que ejerzas tus funciones en un cargo público, generar una campaña de desprestigio hacia una mujer, cosa que se hace regularmente en este tipo de cosas, amenazar o golpear directamente a una mujer. También tenemos obligarlas a suscribir documentos que no quieren hacerlo, a publicar imágenes, a limitar su participación en los debates o en otras actividades de su cargo y sobre todo, pues, conductas que nosotros hoy tenemos señaladas como que asista incluso a reuniones. Y a esas medidas de violencia política que fíjate que por primera vez vamos a tener no solamente como sanción la multa, también tenemos sanciones privativas de la libertad. Qué difícil, ¿no? Pero también están estas sanciones y bueno, con eso de que ya todos los delitos electorales se volvieron graves, pues ya te imaginarás nada más, así que por favor a todos los candidatos, dirigentes y demás, lean el artículo 20 bis de la ley de delitos electorales, no sea que estén incurriendo o vayan a incurrir en una forma de violencia política. Y la otra, pues los 3 de 3, ¿qué significa? Fueron emitidos por el INE muy recientemente también, como parte de estos lineamientos, y yo diría como parte de este piso parejo, libre de violencia. Y estos 3 de 3, yo le señalo, lo bauticé como una medida ética para los candidatos. Tiene una dirección muy concreta, que son los hombres, hay que decirlo. ¿Y qué le estamos pidiendo? Que no sea o haya sido generador de violencia en el hogar. Tú y yo lo sabemos, la violencia familiar es quizá hoy en día en México el delito con más alta incidencia. Segundo, que no sea Déjame deudor. decirte, el que más se ha incrementado con motivo de la pandemia, ¿no? Cuando tuvimos alguna reunión también de este tipo, por ahí de marzo, abril, ya lo comentabas y hace poco expresaba la fiscal general, Cristina Godoy, que bueno, que es el delito que más ha estado incrementándose el número de carpetas de investigación en la Ciudad de México, cuando menos. Pero en todo el país hay en promedio 20,000 carpetas de investigación que se integran cada mes. O sea, estamos hablando de un crecimiento. Entonces, estará prohibido que personas que han cometido violencia al interior de la familia puedan ser candidatos. Estarán impedidos de participar como candidatos. Segundo, estarán impedidos aquellos hombres que sean deudores alimentarios. Esto es muy importante. Es verdaderamente doloroso, por eso digo que estos acuerdos son éticos y moralmente necesarios. ¿Sabes que en México solo 2 de cada 10 deudores dan pensión? El 80% no dan pensión alimenticia. O sea, Es muy dramática esa cifra, ¿no? sí, este es un tema, pero no estás hablando de que dejan a 2 niños. Pueden dejar a 3, 4 o 5 hijos
sin recursos económicos para sobrevivir. Entonces, sí es un tema ético, no puedes tener representantes que tengan este tipo de... Y tercero, a los violentadores sexuales, hombres que han cometido hostigamiento sexual, abuso sexual o violación. Y esto pues estamos entrando al terreno del litigio actual que se está presentando, Pues sí, donde... mira, nos pregunta César Leiva y Angélica Rivas, que están aquí en el auditorio, que qué opina sobre a propósito del 3 de 3 para candidatos, lo que está sucediendo en Guerrero con el senador con licencia, que Morena insiste en mantenerlo como precandidato a la gobernatura con las acusaciones graves que tiene de violación, y que ya es muy conocido en el mundo político, y sobre todo en Guerrero, su actitud de misógina y machista, ¿no? Bueno, yo creo que un llamado al partido Morena es moralmente inaceptable que una persona que tiene abierta una carpeta de investigación y que extrañamente las autoridades de Guerrero no han puesto a disposición del juzgador o la juzgadora que sea candidato a dirigir un gobierno en un estado caracterizado por el altísimo índice de violencia sexual y trata de niñas y mujeres. Entonces, creo que es una afrenta no solamente a las mujeres, sino a la sociedad. Es inaceptable, porque no es una acusación que hicieron por ahí. Es una carpeta totalmente investigada y un abogado muy relevante en nuestro país ha salido a señalar que totalmente integrada a la carpeta se le ordenó que no podía ponerlo a consideración ni vincularlo a proceso. Pues Es una precisamente el carpeta, exfiscal de Guerrero, así el exfiscal es general una de Guerrero. carpeta que está totalmente integrada con elementos muy sólidos. También hay que decirlo que la conducta no ha prescrito, está abierto y que también habría que hacer un llamado a las autoridades porque no entendemos por qué no se ha vinculado a proceso esta situación. Entonces, creo que siendo congruentes no deberían de estar. Ahora, como él no tiene una sentencia, los lineamientos del INE hablan de sentencias firmes. En el caso de él es una investigación. Nosotros sí hemos empezado a hacer un llamado abierto al partido Morena y diferentes organizaciones de mujeres en todo el país y gente decente como tú y yo y seguramente todos los que estamos en esta conferencia y todas, Misión. pues hemos dicho no es posible, es inadmisible que un partido lleve de candidato a un gobierno en un país donde la violencia contra las mujeres es brutal, lleve de candidato a gobierno una persona que tiene no una, varias investigaciones por violación. O sea, es en verdad doloroso, ¿no? Nosotras vamos a seguir insistiendo y seguir insistiendo con el gobernador y creo que deberíamos como nuestra asociación de demandarle al gobernador de Guerrero pues que vincule a proceso esa carpeta de investigación que por cierto ha circulado ya en los chats y que efectivamente pues se vincule a proceso esta persona porque el fuero no puede servir para un nivel de impunidad de esta naturaleza, ¿no? Además, el partido del presidente de la República, con una renovación moral, en fin, pues deberían de predicar con el ejemplo, ¿no? Pues yo espero que sí, que prediquen con el ejemplo. Obviamente las organizaciones de mujeres en Guerrero están demandando con todo, eh, es, las organizaciones en diferentes estados lo están haciendo, pero pues es un reto, es un desafío, ¿no?
porque imagínate, ¿qué pueden esperar las mujeres en Guerrero? Claro, con un posible gobernador que tiene esas conductas, ¿no? Y Digo, bueno, y tal parece como que tú estás diciendo, en este tema polémico por los antecedentes de machismo de nuestra sociedad, pero completamente universal, legítimo, de abrir la paridad, como tú bien dices, a todas las áreas del gobierno, no nada más al legislativo, que se está logrando, que vamos avanzando, y de repente quieren frenarlo algunos actores políticos de Morena, y bueno, como si fuera burla, presentan, no obstante que se da esta cultura del 3 de 3 para candidatos, proponen a este candidato completamente impresentable, ¿no? Y ahí lo sostienen. pues yo creo que ya la época de los impresentables ya no debe de estar. O sea, ya en México hemos pasado muchos impresentables, ¿no? El problema está que, pues, ¿cómo quieres aspirar a una defensa de derechos humanos si pones a una persona que la violación a los derechos humanos es su constante, ¿no? Así es. O sea, creo que a la pregunta es, pues imagínense, creo yo invitaría a todo el mundo a que nos sumemos a la petición al partido Morena, pues que retire la candidatura y a las autoridades a que concluya la investigación. O sea, Claro. ya también eso estamos hartos en este país, que no hay acceso a la justicia para las víctimas y que termina siendo componendas en el gobierno cosas tan serias y más como ocurrieron los hechos, ¿no? Que fueron violentos, fue drogada, o sea, es en verdad, es aterrador el panorama y creo que no puede ser. Pero también es una invitación, porque creo que también nos merecemos gobernantes, pues que tengan un comportamiento ético, ¿no? Y Claro. sean personas que tengan pues una solvencia moral para asumir el cargo, ¿no? Porque de otra manera, pues, ¿qué pasa con nuestras autoridades, no? Oye, Pati, a propósito de la reseña histórica que hacías de cuando la reforma esta del 2014, que bueno, que vivimos una etapa de rebelión de los partidos, que no obstante que estaba en la Constitución, también bajo el mismo esquema de que no tenían experiencia política, pues cómo iban a tener si no las dejan actuar. De repente hubo recursos, se fajó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cinturón y dijo, pues si no me ponen candidatas en las regidurías, en las alcaldías, yo las pongo. Y empezaron a poner ellos y también a los candidatos a diputados, en fin, dejando atrás o queriendo seguir con la práctica esta de las famosas Juanitas, ¿no? Pero se impuso al final de cuentas. Y como tú bien lo dijiste, pues ya tenemos casi el 30% ahora de representación femenina en estos cargos de los municipios. Ahora estamos viendo, con esto que estás comentando tú de Guerrero como ejemplo, que muchos partidos políticos no van a nombrar a las 7 candidatos para gobernadoras, a las 7 candidatas, que va a haber alguna oposición otra vez, que va a costar un poco de trabajo convencerlos. ¿Existen algunas disposiciones de línea o de la ley para que nuevamente, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligue de alguna manera a que se respeten esta paridad? Sí, la sentencia del tribunal con respecto a este punto es que es vinculante a los partidos, es decir, es obligatorio para los partidos postular 7 mujeres de 15 candidaturas en el estado que quieran, pero es obligatorio, es decir, el partido sí puede incurrir, obviamente, en una violación a esta obligatoriedad y, por supuesto, el Tribunal Electoral puede tomar medidas con respecto a ese partido político. El INE tiene que recibir las listas y
notificar que efectivamente el partido político cumplió con los 7 de 15. Tenía plazo hasta el 30 de diciembre, quizás ya lo entregaron algunos. Entregaron ya una primera lista que decía hombre, mujer, mujer, hombre, todavía sin nombres, pero ya señalando los estados donde van a postular mujeres. Ya esa lista la tiene el INE. Y ahora vendrán, bueno, todas las postulaciones ya. Si no incumple, es vinculante, es obligatorio y por lo tanto, pues tendrá que poderse tomar medidas. Es muy interesante porque tú decías algo muy importante. Del 2014, el tribunal pasado, los integrantes del tribunal electoral en el periodo pasado, hicieron una labor espectacular. Esto hay que decirlo, las sentencias emitidas por ese tribunal fueron de trascendencia tal que obligaron y cambiaron la realidad en el proceso electoral. Algunas de esas sentencias hoy son legislación, son las reformas que se hicieron en 2019 en la Constitución y en las leyes secundarias que se modificaron. Con la llegada de este tribunal, pues obviamente pensamos que íbamos a seguir esa racha de buena vibra, pues fue un poco atropellado y hay que decirlo, el haber logrado estas sentencias, pero pues esperemos que las cosas se mejoren. Lo que sí quedó en evidencia es que es un tribunal muy dividido y un tribunal que no tiene liderazgo, y esto yo lo digo independientemente de la paridad porque vamos a la elección más grande del país, efectivamente, que hemos tenido. Son más de 10,000 cargos que estarán en disputa, 20,000 cargos aproximadamente, 10,000 de los cuales serían mujeres, y vamos a tener un tribunal así como el que enfrentamos para esta situación. Es muy preocupante para el país, ¿eh? Yo quiero ser muy, muy honesta en mi percepción, y la verdad es que nos enfrentamos a un tribunal muy cooptado también, muy cooptado, este, con más compromisos de los que nos hubiéramos imaginado, y por otro lado, pues sin una capacidad de liderazgo. O Y sea, con un presidente del tribunal cuestionado, y ¿no? un presidente del tribunal tremendamente cuestionado, que yo no sé cómo es que está todavía de presidente del tribunal. O sea, es como, a veces te preguntas, bueno, ¿qué México no podemos lograr tener un mínimo de decencia en nuestras instituciones? O sea, no puedes tener al árbitro de la contienda más grande que vamos a tener en el país, pues acusado de N número de cosas y ahí como si nada. O sea, otra vez regresamos a la necesidad de la ética. Claro. Y pues sí es preocupante. Si eso pasó con nosotras, que no paramos de estar molestando, tengo que ser muy sincera. O sea, creo que todas las organizaciones de mujeres, pues estuvimos encima, insistiendo, y mientras por un lado reconocemos el gran trabajo del INE, y sobre todo con la llegada de las nuevas Consejeras. consejeras, no los nuevos consejeros, porque esos han votado en contra en todo. Yo creo que nos salieron más reaccionarios que nadie, pero sí las consejeras ha sido muy importante, que se sumaron a las que ya estaban. Entonces creo que hay un trabajo ahí muy interesante, muy serio, y pues el trabajo como siempre de Córdoba, que ha sido un trabajo, pues yo diría que muy impecable en el ejercicio del desempeño en el tribunal. Pero sí tenemos un tribunal, por otro lado, pues bien complicado, que Sí, muy no sé polémico. realmente si podrá librarla en lo que se viene en el proceso electoral. Oye, Pati, estamos ya casi llegando a la recta final de nuestro programa y no quisiera irme, bueno, tenemos casi 110 personas conectadas, cosa que les agradezco. También en nuestras redes en Facebook, la gente, bueno, ha sido muy interesante esta convocatoria con este tema tan importante. Pero yo no quisiera dejar de comentar, que tú lo tienes en tu pantalla, pero bueno, tenemos aquí felicitaciones y saludos para ti, de amigos que te felicitan desde Puebla, desde Guanajuato,
desde Michoacán, desde Guerrero, desde California, y tenemos una de El Salvador, que seguramente debe ser una de tus amigas o gente que te sigue de Latinoamérica con todo este trabajo que tú tienes en favor de las mujeres por toda América Latina y diría yo por todo el mundo. Y tenemos muchos compañeros de la Asociación de Doctores en Derecho que saludo y quisiera aprovechar para comentar, bueno, está nuestro amigo el doctor Flavio Galván, que fue magistrado electoral Claro, en esta, excelente en esta trabajo. integración que tú dices. Tenemos también a Carlos Cuenca, nuestro presidente del Colegio de Profesores de la Facultad de Derecho del Procesal Penal. Y de manera especial quiero saludar y aprovechar para felicitar a nuestra colega y amiga, la doctora Patricia Cruzaín, quien fue premiada con el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra de Sí, Abogados de muchos este año. saludos, Y, Patricia. y Un aprovechar gusto. también para decir que tú hace 3 años tuviste también Hace 3 años, ese sí, honor. Navarra Y aprovechar también para decir que en los premios Foro Jurídico que recién entregamos en 2020, pues tú fuiste designada con la categoría al mérito del empoderamiento de la mujer en México, porque andas empoderándote por todos lados con esta defensa que haces en favor de la equidad, de la paridad de género y de la lucha contra la violencia y de la discriminación de las mujeres. Así es que bueno, pues en esta parte final me gustaría que nos dieras un poco tu pronóstico de que qué va a suceder con estos temas de la paridad si no respetan los partidos políticos. ¿Le dará tiempo a la autoridad jurisdiccional para corregir el camino o tendremos que ir con algunas resistencias? Porque lamentablemente parece ser que el partido que menos está dispuesto a cumplir con esto es Morena, ¿no? Ay, pues sí es un poquito preocupante el tema, ¿no? Yo creo que tendremos que seguir estando muy vigilantes, eh, todas y todos, y pues por supuesto seguir participando. Eh, quiero, quiero decir que además las organizaciones de mujeres van a seguir desarrollando diversas acciones. Una va a tener que ver con algo que hemos llamado ciudadanización de la política. Y es que muchas personas quieren participar, pero no quieren pertenecer a un partido político. Entonces tenemos que hacer más sencillas y ágiles las candidaturas ciudadanas. Entonces creo que vamos a irnos por ahí. Y lo otro, hacer una vigilancia muy real, muy seria a los temas, no solo de paridad, sino de violencia política. Y sobre todo el 3 de 3, porque pues es una oportunidad para eliminar de la política las candidaturas de determinados personajes impresentables. Entonces, pues vamos a andar en este trabajo. Yo también agradecerles, pues que nos sigan, e invitarlos a que ahora sí que estemos pendientes y que podamos avanzar un poco en esta vigilancia ciudadana, porque de otra manera va a ser muy difícil. A mí me han preguntado, ¿y qué has hecho del litigio? Bueno, creo que, y qué placer que esté aquí el magistrado Galván, porque creo que les dimos mucha lata, pero terminamos haciendo un equipo con ellos para hacer reformas importantes. Y también hay que decirlo, eh, cómo la actividad de litigio en el ámbito electoral ha dado frutos tan importantes. Yo creo que es una enseñanza para las y los abogados y poder avanzar en esto, en que podamos tener resultados importantes. Y yo por primera vez en mi vida estoy viendo cómo las acciones afirmativas, las medidas positivas se están poniendo en práctica, y creo que es una invitación para que en el país las cosas cambien a favor de las mujeres por la vía del derecho. Y bueno, yo creo que para las abogadas, pues este es un sueño, ¿no? Cuando yo estudié,
derecho y en lo que me he comprometido en la vida, siempre he visto al derecho como el instrumento transformador de cambio, y hoy lo estamos materializando a través de la paridad. Y eso es algo pues muy significativo porque quiere decir que sí podemos cambiar las cosas y sí podemos transformar nuestras realidades. Y algo así con ese premio maravilloso de empoderamiento, este, yo me daba mucha risa porque les decía, ¿qué así me ven de empoderada? Claro, así te vemos. Pero bueno, muy contenta. No, pues Pati, ya casi para despedirte, diré aquí, sumándome a lo que dice uno de nuestros, las personas que están en contacto con nosotros, Alfredo Alfaro, pues es un placer y un privilegio escuchar a la doctora Patricia Lamendi, lo cual comparto, y tú has sido una parte muy importante, como lo dice aquí Patricia Cruzaín, también en un mensaje que te manda nuevamente a felicitar y reconoce esta actividad profesional que has tenido a lo largo de muchos años, de décadas. Y yo culminaría diciendo que este empoderamiento de la mujer desde la perspectiva de la paridad de género que empezó en la Constitución mexicana en 2014 ha sido un ejemplo para la región y que no podemos, después de que somos como país, con ustedes al frente de este movimiento, de muchas mujeres mexicanas, de muchas legisladoras que han también dignificado la función legislativa y que somos ejemplo en muchas partes del mundo, pero en la región, dejar que este nuevo avance hacia adelante con la reforma del 2019, que ahora pretende ampliar, universalizar esta paridad, que la dejemos por unos cuantos misógenos que quieren dar un paso hacia atrás de nuestra importante reforma constitucional. Estoy de acuerdo, hay que pelear por ella como miembros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, estaremos sumados con ustedes. Sé de la importante labor que hacen ustedes desde estas ONGs, de nosotros tenemos otros datos, valiente y vigorosa actitud que tienen ustedes, también pues se ha dejado de lado con esto de la pandemia, del juzgar con equidad de género, pero bueno, no hay que dar un paso atrás en estos logros que se están consiguiendo. Esa sería mi reflexión final. Y antes de despedir el programa y pedirte que te despidas de este auditorio culto jurídico y personalmente, decirles que ya tienen a su disposición la revista Foro Jurídico de enero a través de nuestro portal de manera gratuita, obviamente en versión digital. No nos dan todavía condiciones de emergencia sanitaria para otra cuestión. Los tribunales lamentablemente siguen cerrados, las oficinas, las escuelas, las universidades. Entonces la única manera de distribuir Foro Jurídico pues ya no es ahorita la versión impresa, sino la versión digital. En www.forojurídico.mx la pueden consultar. Tendrán la reseña de los premios Foro Jurídico que recién se integraron, nuestra interesante entrevista que tuvimos con el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el maestro Alfredo Domínguez Marrufo, que es muy importante, y algunos artículos sobre otros temas también de vanguardia, que es el outsourcing contra el insourcing de Francisco Javier Palomares, y algunos otros temas sobre la desaparición de 109 fideicomisos. Pues la pueden consultar y bueno, Pati, pues agradeciéndote tu participación y la de todos los amigos que se conectaron hoy, te pediría pues una participación ya de despedida. Ay, pues muchas gracias por sus comentarios, los estoy leyendo en el chat, les agradezco en verdad mucho sus opiniones, me siento muy honrada de que consideren nuestro trabajo. No nos dejen solas, por favor. Necesitamos aliadas y aliados porque pues las cosas no están bien en muchos campos y pues hemos estado enfrentando pues comentarios y hemos enfrentado también situaciones no muy halagadoras, pero yo estoy convencida que la pandemia pasará, que saldremos adelante,
pero que también tenemos nuestras redes y que esas redes tenemos que seguirlas fortaleciendo y que quizá esta oportunidad de reflexión nos lleve a dejar claro que lo que en verdad importa es que nuestro país y cada uno de nosotros seamos personas más comprometidas y que también alcemos la voz, que la alcemos y expresemos nuestro descontento, porque lo que pasa a veces en México, en cualquier país del mundo, sería inaceptable. Pero aquí los niveles de tolerancia con la violencia, la desigualdad y el abuso de poder han sido muy altos. Yo creo que ya es tiempo de cambiarlos. Y bueno, pues muy honrada y espero que Elías me vuelva a invitar y tenga la oportunidad de estar con ustedes nuevamente. Gracias, Gracias. Elías. Al Gracias, Janine. contrario, gracias, Pati. Todo. Pues me despido agradeciéndoles nuevamente a nuestros amigos que nos han seguido y se conectaron con nosotros desde Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Baja California y desde El Salvador también, siguiendo a Pati Olamendi. Y no me resta más que desearles a todos un feliz y próspero y esperanzador año 2021. Buenas noches y nos vemos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Gracias, Pati. Buenas noches a todos. Buenas noches.